En el año 2005, las Naciones Unidas declara el 27 de enero como el día de conmemoración del Holocausto. Conmemoración en el sentido de que es para el mundo entero una fecha que tiene que ser recordada para precisamente no repetir el proceso del Holocausto. El 27 de enero fue el momento en el cual es, dentro del proceso de rendición, el día final del campo de concentración de Auschwitz, y para el día de hoy nos acompañan miembros de la comunidad judía de Venezuela, para quien pido un aplauso, que están hoy tanto en el palco como acompañándonos aquí en el hemiciclo. Se trata el señor Tomás Orsers, que va a tomar la palabra en nombre de la Asamblea, Saúl Levin, Miguel Trusman, Nelson Belfort, Gila Osbach, Ana Madensfrot, Abraham Levy y Rebecca Watcher. Ellos están acompañándonos acá en nombre de la comunidad judía, y quisiera pedirle, ciudadano secretario, que pudiera leer el perfil biográfico del orador invitado para conmemorar este día del Holocausto, y pedirle a nuestro jefe de fracción que pueda acompañarlo a la tribuna de oradores. Por favor, Stalin, para que acompañes al orador a la tribuna de oradores. Adelante, señor secretario. Ingeniero Tomás Orsers, ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ingeniería Estructural, Premio Dr. Manuel Cipriano Pérez, 28 de octubre de 1980, otorgado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, como el mejor estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Central de Venezuela. Orden José María Vargas, en su mención tercera clase, medalla. Orden Andrés Bello, en su mención medalla. Orden José María Vargas, en su mención segunda clase, placa, por su esfuerzo y trabajo en la educación de las nuevas generaciones para no olvidar los hechos ocurridos durante el Holocausto, a fin de reconocer y repudiar los crímenes contra la humanidad. Su testimonial de legado como hijo de sobreviviente, segunda generación, del campo de exterminio de Auschwitz y campo de concentración en colegios y universidades. Se le otorgó en el año 2016 la Orden Don José Solano y Bote, en su segunda clase. Actividades académicas, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela por más de 12 años, miembro del Consejo de Escuela de Ingeniería Civil y del Consejo de Facultad de Ingeniería, autor de diversos libros, publicaciones nacionales e internacionales. Es todo. Muchas gracias, señor secretario. Démosle entonces la bienvenida con un aplauso al ciudadano Tomás Orsers, quien es el orador en este Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Adelante. Señor presidente y demás miembros de su junta directiva, distinguidos diputados, señoras y señores, buenas tardes. Quiero agradecer el honor que se me ha concedido al permitirme dirigir estas cortas palabras a la Asamblea Nacional del país que le abrió sus puertas sin miramientos ni condiciones a cientos de familias judías que sobrevivieron el Holocausto, la Shoah. Que cuando ningún país los quiso recibir, el presidente de Venezuela, el general Eleazar López Contreras, permitió la entrada de los buques Caribia y Königsberg a Puerto Cabello y La Guaira. Buques que en primera instancia no pudieron atracar porque ya era de noche cuando llegó la autorización. Sin embargo, ya en esa oportunidad se pudo observar la grandeza y gentileza del pueblo venezolano, que llegó al puerto sus automóviles y encendió las luces de su vehículo, permitiendo así que los barcos pudiesen atracar, iluminando así el camino hacia la libertad. El Holocausto fue la persecución, aniquilación y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, por parte de la Alemania nazi, fundamentados en motivos ideológicos y discriminatorios, en el deseo de gobernar toda Europa por considerarse la raza perfecta. No podemos dejar de mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial también fueron asesinados más de 2 millones de polacos, más de 6 millones de ciudadanos soviéticos, más de 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos,
más de 400.000 comunistas, más de 1.5 millones de gitanos, más de 200.000 alemanes minusválidos y enfermos mentales y aproximadamente 5.000 a 15.000 homosexuales. Es uno de los hechos históricos mejor documentados, ya que las fotografías, películas y listas de nombres y transportes que existen fueron realizados directamente por los perpetradores. Esto, aunado al testimonio de miles de sobrevivientes, hace que sea ridículo hablar del Holocausto y hablar que el Holocausto nunca existió, o simplemente banalizarlo. La tragedia del Holocausto no fue un hecho secreto. Se llevó a cabo bajo la mirada silenciosa de vecinos, compañeros de colegio y universidades, instigados por un discurso del odio. Debemos mencionar las palabras de Elie Wiesel al recibir el Premio Nobel de la Paz. Y cito: el mundo lo sabía y se quedó callado. Y es por eso que juré no volver a estar en silencio, cada vez que allí donde los seres humanos padezcan sufrimiento y humillación. Debemos siempre tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al atormentado. Fin de la cita. Nos sorprende que existan aún personas, organizaciones e incluso países que niegan el Holocausto o reducen el número de asesinados y nadie diga nada. Y yo me pregunto, ¿es que acaso si no hubiesen sido 6 millones de judíos, sino 5, 4 o 3, hubiese sido aceptable? El esfuerzo colectivo por mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido en los campos de concentración y exterminio es de vital importancia. Recordar y no olvidar el Holocausto es una responsabilidad extraordinaria, es de todos. Vemos con satisfacción que en los últimos 3 años la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad acuerdos de conmemoración anual de la memoria de las víctimas del Holocausto, adhiriéndose de esta forma a la Resolución 60-7 de las Naciones Unidas, con la finalidad de recordar, divulgar y enseñar los eventos ocurridos durante el Holocausto. Cada año que pasa nos hacen la misma pregunta, otra vez una conmemoración relativa a la Shoah. ¿Hasta cuándo? Pues sí, una vez más y cientos de veces más. Es una obligación, y no solo la nuestra, sino la del mundo entero, la de recordar para no olvidar. Me permito citar nuevamente al sobreviviente de la Shoah y Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, y cito: el que contribuye al olvido termina la obra del asesino. Fin de la cita. ¿Y por qué no añadir y allana el camino para nuevos crímenes contra la humanidad? Yo pertenezco a la segunda generación de sobrevivientes del Holocausto. Mi madre, Dorit Weiss de Ossers, sobrevivió al campo de concentración de Terezin, en alemán Theresienstadt, en la antigua Checoslovaquia. Mi padre, Harry Ossers, sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz, Birkenau, Polonia, el campo de concentración de Terezin, Checoslovaquia, los campos de concentración de Mauthausen y Gunskirchen, Austria, así como 2 marchas de la muerte. Nosotros, la segunda generación de sobrevivientes del Holocausto, estamos obligados a seguir relatando los testimonios que nos han transmitido nuestros abuelos, padres o tíos, ya que somos nosotros los que hemos visto y oído. Somos nosotros los que hemos estado en contacto directo con la verdad, con los sobrevivientes del crimen más atroz cometido por la humanidad. No lo vimos en salas de cine. Es un legado, es una ineludible responsabilidad. Estamos marcados con esa verdad, pero también con una cantidad, ¿por qué no reconocerlo?, de traumas difíciles de llevar. Yo desde pequeño y hasta el último respiro de nuestros padres y abuelos los hemos escuchado hablar sobre lo que les ocurrió en los campos de concentración y exterminio. Y para un niño eso no es una tarea fácil, pues de pequeño uno solo escucha, de adolescente empieza a comprender y es de adulto cuando uno se da cuenta que algo debe hacer. Particularmente de niño no lograba entender cómo las familias de mis amigos en Venezuela, mi tierra natal, los Pérez, los González, por mencionar algunos de ellos, eran tan numerosas, con tantos hermanos, primos, tíos, y yo tan solo contaba con mi abuelo materno, mis 2 abuelas, una tía, un tío y un primo. Tan solo
5 personas. Me preguntaba por qué mi familia era tan pequeña y mis padres me explicaron lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Resultaba que sí tuve una familia numerosa, como cualquier otra familia, pero fueron asesinados, con el agravante de que ni siquiera sabemos dónde quedaron sus restos. A mi padre siempre le hacían la misma pregunta: ¿cómo hizo usted para sobrevivir el campo de exterminio de Auschwitz? Su respuesta siempre fue la misma: suerte, suerte y más suerte. Debo acotar que él también comentaba que a la suerte había que ayudarla. Y esa fue una de sus más grandes enseñanzas para con nosotros. En este sentido, me permito contarles 2 cortos relatos para explicar cómo hizo para ayudarle a la suerte, ya que necesitaría días para contarles todas las historias que él nos contaba. Al igual que miles de judíos, fue deportado al campo de concentración de Terezin en trenes de ganado, 80 personas por vagón, cerrados, sin alimento, sin agua, un transitar por espacio de 3 días, solo, sin sus padres, porque por azares de la vida, él fue el número 80 de su vagón, quedando separado en vagones diferentes. La puerta se cerró, sin poder despedirse de sus padres y hermanas. No sabía si los volvería a ver. Hagamos por un instante una abstracción para entender cómo debía sentirse un niño de apenas 14 años, sin tener idea de cuál sería su destino final. Ahí le robaron su infancia. En ese momento, con solo 14 años, se convirtió en hombre. Su destino resultó ser el campo de exterminio de Auschwitz. Al bajar de los vagones, oye lo siguiente, y cito: ¿ven aquellas chimeneas? Allá, ¿las ven? ¿Ven las llamas? Allá los van a llevar. Esa es su tumba. Todavía no han comprendido, perros. Ustedes no comprenden nada entonces. Los van a cremar, los van a calcinar, los van a reducir a cenizas. Fin de la cita. Mi padre se consigue frente a sí por primera vez al ángel de la muerte, el doctor Joseph Mengele, oficial SS, rostro cruel e insensible, vestimenta impecable, inteligente con monóculo, una batuta de director de orquesta en la mano. La batuta se movía sin tregua, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha. Decidía como si fuera un Dios todopoderoso quién vive y quién era enviado directamente a las cámaras de gas. Links, rechts, izquierda, derecha. Todavía no sabía cuál era la buena, qué camino conducía al presidio y cuál al gas. La vida o la muerte. Esas 2 palabras a mí me marcaron de niño y hasta el día de hoy no las quiero oír. ¿Cómo ayudó a la suerte? El doctor Mengele tenía una barra para medir la altura de los niños. Aquellos que eran más pequeños simplemente iban directo al gas y los más grandes eran utilizados para otros trabajos, pero que al final su destino igualmente serían las cámaras de gas. Era una simple extensión de la agonía. Mi padre se las ingenió por sobrepasar la marca, alzando los pies, colocándose de puntillas, de forma que los nazis no se percataran. Así logró salvar su vida por primera vez. Una segunda ayuda a la suerte. Cuando mi padre cuenta que durante la permanencia en Auschwitz, durante su estancia, tuvo una herida en el pie. Fue trasladado para lo que él mismo llamaba algo parecido a un hospital, del cual básicamente no salía nadie vivo, en donde le hicieron una cura y vendaron su pie con papel toalé. Al salir del pseudo hospital no podía caminar bien, cojeaba y se notaba que tenía una lesión. En eso fue llamado para una nueva selección del doctor Mengele. Él sabía que si veían que no podía caminar, sería enviado directamente al gas. Por ello, decidió bajarse los pantalones hasta los tobillos, con lo que consiguió tapar la herida y disimular su cojera, ya que es evidente que con los pantalones en los tobillos no se podía caminar correctamente. Esto lo salvó por segunda vez. Otra enseñanza para la vida. Lamentablemente el tiempo es corto y no puedo seguir relatando. Espero tener otra oportunidad. Muchas familias guardan artículos que consideran preciados y que pasan de generación en generación. La familia Osers también tiene los suyos, pero no son joyas, diamantes, ni oro. Es un elemento que mi padre trajo consigo de Auschwitz y que según él le salvó la vida. Es esta tacita de metal. Esta tacita de metal corresponde
a la ración de comida que él recibía durante el día. Esto era todo lo que comía él durante un día. Eso fue en Auschwitz. Y él decía que el que perdía la tacita simplemente estaba condenado a morir, porque no tendrían dónde servirle la comida. Es un recuerdo de Auschwitz, lamentablemente, un recuerdo de un campo de exterminio, pero que para la familia Oser significa el regreso a la vida. Nosotros, los hijos de Harry Oser, estamos marcados por el trauma del hambre. Él comentaba que durante el Holocausto siempre tenía hambre y constantemente nos decía, y cito, ustedes no saben lo que es tener hambre. Fin de la cita. Teníamos y tenemos prohibido dejar comida en el plato. En la casa se nos prohibió decir, tengo un problema. Eso no lo podíamos decir, ya que nosotros no sabíamos lo que es tener un problema. Y él decía, saber si vives o mueres, ese es un problema. Cerrar ciclos de vida. Mi hijo Alan, junto con mi hermano Miguel, tuvieron la oportunidad única de viajar a los campos de concentración y exterminio de Theresienstadt y Auschwitz. Lo conocieron, pero no de la mano de un guía, sino la de su abuelo, Harry Oser, quien al entrar al campo se le solicitó el ticket de entrada, el cual no se percató debía haberlo comprado, y lo único que hizo fue levantarse la manga de la camisa y mostrar su número tatuado, el 169086, y le dijo a la entrada lo siguiente, yo no necesito ticket, yo escribí parte de esta historia. Este típico humor negro por parte de lo que él fue lo que le ayudó a sobrevivir el campo de exterminio de Auschwitz. Mi padre llega a Venezuela en el año 1949, a un país que, en palabras de él y de muchos otros emigrantes, es un país en el cual finalmente podía gritar a los cuatro vientos, soy libre, sin temor por su creencia religiosa, color de piel o pensamiento diferente. Sintió que debía retribuir a Venezuela lo que ésta le dio. Por ello se convirtió en profesor de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, formando a más de 50.000 ingenieros, y en palabras de él, y cito, soy uno de los profesores que más aportó a la universidad. No solo fui su profesor, sino que dejé a mis 3 hijos también como profesora de la universidad, formadores del futuro de esta gran nación, mi segunda patria. Fin de la cita. Tan grande fue el afecto que sentía mi padre y mi madre por Venezuela, que cualquier persona puede reconocer sus lápidas en el cementerio, sin leer sus nombres, pues a diferencia de otras lápidas, hay 3 fechas inscritas en ellas, la fecha de su nacimiento, la fecha en que lo recibió Venezuela y la fecha de su fallecimiento. A Harry Oser, así como muchos otros prisioneros, se le asignó un número. Al llegar al campo de Terezin, el 68122, no le gustó, perdió su identidad. Al llegar a Auschwitz, le fue tatuado el 169086, tampoco le gustó, le dolió cuando se lo colocaron, y ahí dejó de ser persona y se convirtió en una cosa. Ahí sintió la maldad a la que puede llegar el hombre. Finalmente recibió el número 980-373, su cédula de identidad de Venezuela, un número que le devolvió su identidad. Dejó de ser una cosa y volvió a ser un ser humano. Gracias, Venezuela. Debo aclarar que en Venezuela sí se le llamaba y se le sigue llamando por su nombre, Harry Oser, ya que fue muy conocido en el ámbito universitario y en la ingeniería civil, al punto que somos nosotros, sus hijos, los que hemos perdido nuestro nombre, ya que hasta el día de hoy a nosotros solamente nos identifican como los hijos de Harry. Debemos seguir estudiando, educando, divulgando lo ocurrido durante el Holocausto. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Toda persona que escuche el testimonio de un sobreviviente se convierte en un testigo del Holocausto. Conocemos bien los números, 6 millones de judíos, 3 millones de camboyanos, 1 millón de armenios. Sin embargo,
un solo ser humano asesinado por su pensamiento, religión o raza es un número que no podemos aceptar. Muchas gracias, nunca jamás. Muchas gracias por esas palabras a Tomás Oser, que nos emocionan y al mismo tiempo nos devuelven al país y a la humanidad por la cual nosotros queremos luchar en Venezuela, un país donde no haya odios, no haya divisiones, y la conmemoración del Holocausto tiene que servir también para nosotros como una lección de quienes quieren utilizar desde el poder el odio y la división como fuente simplemente de opresión. De verdad que muchas gracias en nombre del Parlamento venezolano. Tiene ahora la palabra la diputada María Albert Barrios, quien puede hacer uso de la tribuna de oradores para leer el acuerdo con ocasión de la conmemoración del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Buenas tardes, colegas parlamentarios. Buenas tardes, Junta Directiva, señor presidente. Muchísimas gracias al ingeniero Tomás Ossers por sus palabras. Saludamos una vez más a quienes nos acompañan. Doctor Abraham Levy, expresidente de la Comunidad Judía de Venezuela, historiador y profesor universitario. Saúl Levin, presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, CAIF. Miguel Truzman, vicepresidente de CAIF. Nelson Belfort, secretario general de CAIF. Gila Hushman, también de CAIF. Ana Madenfrost, Rebeca Bajer, representantes de la organización, y saludar especialmente a dos jóvenes, nieto y bisnieto de las víctimas del Holocausto. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hablar en el marco de la conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto amerita, colegas parlamentarios, que nos sometamos a una profunda reflexión. Hace no más de 72 años se cerró un capítulo oscuro en la historia del mundo, un episodio terrible que nos dejó con un saldo mayor de 6 millones de víctimas en manos del régimen nazi, entre ellos judíos, pero sabemos que más por discapacitados, homosexuales, disidentes políticos y religiosos. Desde el preciso momento que detallamos las historias de las víctimas sobrevivientes del Holocausto, nos lleva a entender por obligatoriedad lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Tenemos que entender que estamos en un contexto histórico donde el pueblo, la nación y el mundo entero nos demanda como servidores públicos a no diferenciar entre raza, inclinación política o religión. Tenemos que ejercer nuestro derecho, pero no sin antes comprometernos a hacer cumplir el derecho de nuestro pueblo. No es posible que 72 años después de esa atrocidad sigamos viendo víctimas de persecución política, víctimas por pensar distinto, víctimas por alzar la voz y víctimas por oponerse. Es para nosotros un compromiso sumarnos a esta lucha, entendiendo que la clave es educar para que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir. Este es un punto que requiere el reconocimiento y el apoyo de todos. Lastimosamente, pero ya para mis colegas parlamentarios
es casi de costumbre que la bancada del oficialismo no acompaña este tipo de acuerdos que necesita de la voluntad de todo un pueblo venezolano y no solamente de colores políticos. Todo esto nos deja una gran moraleja. Desde 1933 se instauró este sistema de exterminio propagado por el régimen nazi contra los judíos y duró hasta 1945, más de 10 años. 72 años después, es nuestro deber librar a nuestro pueblo de este tipo de amenazas, que nunca más se cometan estas atrocidades, que nunca más nadie sea víctima de persecución, de discriminación, de intolerancia religiosa, que nunca más nadie sea amenazado por pensar distinto. Esto es un deber que tenemos todos. La historia premiará a quienes hagan respetar los derechos del mundo y de nuestra gente. Entender como hijos de Venezuela, y un caso que se refiere a hace pocos días, la importancia que tiene el credo y la religión en nuestra sociedad, especialmente la Iglesia Católica. 70 años después, nuestros párrocos y nuestras iglesias son víctimas de la intolerancia religiosa y de la intolerancia política. Aprovechamos de enviarle un abrazo a toda esa comunidad de la parroquia 23 de enero de Caracas que sigue firme en la lucha y en la construcción de un país de paz, de bienestar y de justicia. Como parlamentarios, servidores públicos, pero no sin más, sobre todo como venezolanos, somos testigos del terrible daño que hace un símbolo mal utilizado en nuestra gente. Es compromiso de todos nosotros que no permitamos seguir viendo a nuestro pueblo haciendo colas, que no permitamos seguir viendo a nuestro pueblo tachado por un número y como se le es violentado del derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad y el derecho a la propiedad privada. Eso también son sus derechos, derechos de todos nosotros como venezolanos, que sabemos como todas las cosas no se negocian. Por ende, hoy nosotros conmemoramos en honor y en memoria a las víctimas del Holocausto. Más allá del compromiso de enunciar y de suscribir este acuerdo, nosotros nos comprometemos a sumar esfuerzos y a seguir luchando para que este tipo de eventos no se repita en nuestro mundo y mucho menos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la diputada María Albert Barrios. Le pido al ciudadano secretario si puede leer, por favor, el acuerdo de conmemoración en memoria a las víctimas del Holocausto, por favor. Acuerdo con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto Shoah. Considerando que el 27 de enero de cada año, fecha de aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi en Auschwitz, se celebra el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto Shoah, tal como fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en su resolución 67 de fecha 1 de noviembre de 2005, mediante la cual se insta a los Estados miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las consecuencias del Holocausto, con el fin de ayudar a prevenir estos actos de genocidio. Considerando que durante la Segunda Guerra Mundial el régimen nazifascista y sus colaboradores llevaron a cabo una política progresiva de exterminio del pueblo judío, además de víctimas de otras razas, etnias, preferencia e identidad sexual y filiación ideológica, asesinando a 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños, en un intento de aniquilar sistemáticamente a la comunidad judía de Europa motivados por su ideología racista. Considerando que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, proclaman que todo individuo debe tener todos los derechos y deberes enunciados en dichos instrumentos sin distingo de raza, religión o de ninguna otra índole, considerando que el desconocimiento de estos derechos ha producido uno de los hechos de mayor menosprecio sobre los seres humanos, originando actos de barbarie que ocasionaron la desaparición física de 1/3 del pueblo judío en el mundo e innumerables miembros de otras minorías, hechos que quedarán en la memoria de la humanidad como uno de los actos genocidas más atroces.
considerando que en el marco de la conmemoración y memoria de las víctimas del Holocausto, la Asamblea Nacional ratifica su compromiso en hacer velar los derechos civiles de nuestro pueblo en la suma de esfuerzos para que nunca más un ser humano sea víctima de discriminación. Considerando que debe rechazarse toda negación o banalización parcial o total del Holocausto como hecho histórico, acuerda: primero, sumarse a las actividades que se desarrollan en nuestro país en recordación del Holocausto, por celebrarse todos los 27 de enero de cada año el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto Shoah, a fin de garantizar, promover, desarrollar y consolidar el respeto a los derechos humanos a nivel nacional y prevenir actos genocidas. Segundo, promover la enseñanza del Holocausto y sus consecuencias mediante la instauración de programas educativos en institutos estudiantiles, escuelas, liceos, universidades públicas y privadas, con el objeto de que nunca jamás se repitan los genocidios como los cometidos por el régimen nazi. Tercero, condenar y rechazar toda práctica que vulnere los derechos humanos, así como de exterminio en contra de la especie humana, fundada en la intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico, racial, preferencia de identidad sexual o filiación ideológica, donde quiera que tenga lugar. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 31 días del mes de enero de 2017, años 206 de la Independencia y 157 de la Federación. Julio Andrés Borges, presidente de la Asamblea; Freddy Guevara, primer vicepresidente; Denis Fernández, segunda vicepresidenta; José Ignacio Guedes, secretario; José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén a favor de aprobar el acuerdo leído por Secretaría en conmemoración de la memoria de las víctimas del Holocausto, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. A continuación, en nombre de todos los diputados, la Junta Directiva y la diputada María Albert Barrios, vamos a entregarle a quienes nos acompañan de la comunidad judía el día de hoy y a nuestro orador, el señor Tomás Oser, un ejemplar original del acuerdo aprobado el día de hoy. Ciudadano secretario, por favor, si puede dar lectura.